Bien. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión en el ICADE Business School, que es la Escuela de Negocios de ICADE, comillas, donde la Asociación de Antiguos Alumnos de ICADE, la Asociación Profesional, pues procuramos todos los meses hacer una o dos sesiones interesantes. En este caso, en colaboración especialmente con el CCA, que tenemos un acuerdo de colaboración entre la asociación y el CCA, pues nos propusieron hacer esta sesión, nos pareció estupendo, y la casa pues nos dio el sitio y los medios para acogeros, ¿no? Así que bienvenidos todos a esta casa, que es la vuestra. También es bueno que conozcáis que existe esta institución, que es parte de comillas, y bueno, que por lo que me toca, creo que es un buen referente para toda la gente en cuanto al mundo profesional. Vamos a hablar de control de gestión y tecnología, un binomio perfecto. Y esto pues, lo estamos organizando especialmente el Charter Control Analysis CCA Certificate, el Cambridge Business School Society Spain y Oracle Ibérica, junto con la asociación. Yo nada más, en una de las asociaciones, pues es daros la bienvenida, decir que tenemos muchas actividades que si nos queréis seguir en la asociación podéis ir a icadeasociacion.es, ¿vale? Y podéis, os invitamos a todas las sesiones de todo lo que hacemos. 2 veces al mes, una sesión. La semana pasada tuvimos hablamos de neuronegociación, neuroventas y neuromarketing, nuestra sesión. Ahora tenemos esta, el mes que viene tendremos otras 2 sesiones sobre otras 2 temáticas interesantes. Si nos seguís, estáis invitados y también podéis invitar a otros a que vengan, ¿vale? Y bien, ahora yo os voy a dejar en manos de Juan Hernández, que es el Vice-Chairman External Engagement del CCA. Y como él es un gran maestro de ceremonias, seguro que nos va a organizar esto estupendamente. Adelante. Bueno, no sé si esto funciona. Bueno, muchas gracias a todos. En vez del Vice-Chairman soy el gordo, o sea, así os queda todo más claro quién soy. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Asociación de Antiguos Alumnos de ICADE, a Oracle y a Global Charter Control Institute por invitarme y por empezar esta ponencia. La idea es que vamos a tener 3 sesiones. La primera, yo os masacraré, ¿sabes? Siempre hay que poner al malo de telonero. Entonces empiezo yo. Luego contaremos con la presencia de Frank Ochando y os contará temas de control y disrupción digital, y luego tendremos, me lo apunto, está muy mala memoria, a Patricia y Lucía de Oracle, que nos contarán, bueno, ella es mejor que no lo sepáis porque tiene su encanto. Entonces, bueno, si queréis, vamos a arrancar por mi presentación, que es la menos interesante, pero que trata un poco de colocar dónde estamos desde el punto de vista de control de gestión, con todos los cambios o con todas las cosas que está viendo, ¿no? Entonces, cuando uno repasa la historia, no sé si hay alguien en la sala de streaming, es que me siento un poco como Julio Iglesias con el micrófono. Todavía no, pero tú... Es que estoy así, contra el mando y el micrófono. Vale. Cuando uno trata de mirar un poco hacia atrás cómo ha evolucionado la función del controller, se da cuenta de que la función ha ido variando con cada salto tecnológico, ¿no? Entonces, si repasamos un poco cómo ha ido, qué tecnología ha irrumpido en el mundo y cómo era la modalidad económica, pues podemos situarnos en distintos momentos del tiempo. Si empezamos en el siglo XIX hasta los principios de los años 70, pues la primera disrupción tecnológica se produce con la máquina de vapor y con la electricidad, ¿no? Entonces, en este modelo se pone mucho énfasis con la introducción de esta nueva tecnología en sustituir mano de obra por capital, ¿vale? Y el foco está en cómo son deficientes cada uno de los recursos para conseguir optimizar la producción. Claro, si este es el modelo económico, como os podéis imaginar, el modelo de control de gestión trata de resolver esos problemas. Y tiene un enfoque muy claro de auditoría interna, es decir, un modelo muy ingenieril de ver si los planes se han cumplido, que decía Aníbal Smith,
y un enfoque un poco de, bueno, conforme va avanzando la economía, los grandes trusts que existen en el periodo de entreguerras, pues hay que empezar a asignar presupuestos entre distintas divisiones, ¿no? Y el control de gestión empieza a pensar cómo soy capaz de distribuir el presupuesto de inversiones y el presupuesto operativo entre distintas unidades de negocio. Y nace aquí la figura del control presupuestario como una visión sobre todo de asignador de recursos. Bien, en los años 70 hay, digamos, o a partir de los años 70, una segunda revolución, ¿no? Que es todo lo relacionado con la robótica y los sistemas de información. Esto genera una nueva visión de cómo es o cómo es el modelo económico. Se redefinen los modelos de negocio y el foco ya no está en la producción, ya no está en conseguir producir mucho, porque lo que hay es un exceso de producción. El problema es captar al cliente, que ahora empieza a ser el bien escaso. Antes lo difícil era producir, ahora lo difícil es vender. Con lo cual los modelos de negocio se redefinen para buscar palancas de generar valor a este cliente. Y por tanto aparecen el control financiero, por un lado con la idea de ver cuánto tengo que invertir para generar valor a este cliente, y un control estratégico, ¿no? O sea, ya no es tan importante ver lo que he hecho, sino cómo consigo llegar a cumplir los objetivos que me he definido y captar estos clientes. Entonces, de alguna forma, este modelo determina o determinaba cuál era la función de control de gestión, ¿no? Entonces, desde un punto de vista directivo, tenía una visión operativa muy centrada en el día a día o una visión más estratégica. Y desde un punto de estilo de dirección, una visión descriptiva de qué es lo que estaba pasando o una función más diagnóstica, de entender cuáles eran las causas de por qué estaba pasando. Y esto determinaba 4 tipos de controles, ¿no? Tendríamos, digamos, la auditoría interna, que era un modelo muy ingenieril, qué es lo que ha pasado, por qué no se han producido las piezas en la máquina de coches. Y tendríamos una visión más de control estratégico, que era la que dominaba hasta finales del siglo XX, con una visión muy clara de, bueno, qué es lo que está pasando y qué es lo que tengo que hacer para conseguir lograr los objetivos estratégicos, que además se definían a plazos largos, 5 años, 10 años, ¿vale? ¿Y qué hacíamos los controllers en todo este contexto? Bueno, pues básicamente analizar datos, ¿vale? Si vemos cuáles eran las habilidades técnicas que más estaban desarrolladas por los controles hasta estos del año 2017, como podéis ver es reporting, planificación y forecasting, contabilidad analítica y presupuestos. Esto eran las habilidades más desarrolladas por los controles, pero sobre todo con mucho foco en el negocio. Oye, presupuestos para entender el negocio, reporting y planificación y forecasting para entender cómo nos organizamos y cómo optimizamos nuestros procesos, ¿vale? Esta era un poco la visión hasta hace nada, hasta hace 3 días. Y cuando les preguntábamos a los controles, oye, ¿y por dónde crees tú, esto es año 2017, no hace tanto, por dónde crees tú que va a evolucionar el futuro? Decía, mira, yo creo que tengo poco desarrolladas habilidades en temas de herramientas de BI y en herramientas de CPM, y creo que tengo que desarrollarlas. Y tengo herramientas de planificación y forecasting que tengo muy desarrolladas, pero que voy a seguir, o voy a tener que redefinirlas de nuevo, ¿vale? Esta era la visión de los controles en el año 2017. ¿Qué ocurría? Que acabamos de venir de una crisis, y el controller había pasado de estar en el sótano a subir a la planta del director general. Le preguntaban todos los días por qué pasaban con los costes, cómo evolucionaban las ventas, qué estrategias había que seguir. Y digamos, había pasado de asumir un rol casi de manguitos, perdonadme, a sentirse importante. Y como todo teenager que consigue su primera cita, se viene un poco arriba, ¿no? Y le pregunta, oye, ¿cómo estás? Y el 84% nos decíamos 88, que éramos un referente, que guiábamos hacia objetivos concretos, que estaba preparado para impactar en contextos de alto nivel. Los vientos de cola, toda esa redefinición de nuestro trabajo que se había producido durante la crisis, nos había elevado. Yo creo que quizá demasiado, ¿no? Nos sentimos un poco ganadores en el momento, ¿no? No habíamos estado nunca en la lista de los sexys,
siempre habían estado los de operaciones en las empresas industriales, habían estado los de ventas en las empresas de marketing, esos eran los triunfadores y nunca habíamos estado ahí. Y la crisis nos convirtió en el chico popular del instituto. Claro, pero como la gordura, estás al régimen 6 meses, pero luego vuelves a comer. ¿Y qué pasa? Pues que por el camino aparecieron cosas que mientras estábamos tumbados, definiendo lo bien que éramos, lo buenos que éramos y los guapos que éramos, en el mundo estaban pasando cosas, ¿no? ¿Y qué cosas estaban pasando? Bueno, pues el modelo, los mercados estaban cambiando de forma radical. Estábamos, o seguimos experimentando un proceso de comoditización de productos y de presión sobre los márgenes, ¿no? La tecnología ha hecho transparente el mercado de productos, todo el mundo es capaz de comparar precios y digamos que la diferenciación cada vez es más difícil y más compleja. Pero es que además ya no solo es una cuestión de esto, es que la competencia ya no solo no es local, que es de Coruña. Entonces, los gallegos paramos las presentaciones y vemos a gente de la tierra. Es así, es como el botillo, o sea, no... Bueno, seguimos. La competencia no solo es global, sino que proviene de sectores hasta ahora no conocidos. Es decir, cuando en las cámaras de fotos, que es el ejemplo típico, aparecen los teléfonos móviles y barren la tecnología, ¿no? Digamos que ya la competencia no se produce dentro del sector, sino que aparecen agentes externos que empiezan a impactar sobre tus modelos de negocio, con lo cual ya no solo es que haya presión sobre los precios, sino que hay incluso presión sobre si existe o no, o si va a existir o no tu mercado. Y todo esto en un contexto donde cada vez más los mercados son de los winners take all, es decir, que los ganadores se quedan con todo el mercado. El nuevo modelo digital permite a las compañías ganar por economías de escala y por economías de alcance, y en esa la guerra ya no se produce en el mercado, se produce por el mercado. Es previo a que el mercado se produzca, es decir, Airbnb con la base de datos que tiene es capaz de generar mejores predicciones, mejores precios, es capaz de acercarse mejor a su cliente y termina dominando el mercado. Google le pasa lo mismo, Facebook, etc. Y además es que los modelos se empiezan a romper. La visión tradicional de hay una cadena de valor donde uno empieza en la parte A de las operaciones y termina en la parte última, empieza a romperse y empiezan a aparecer los modelos plug and play. Yo sé hacer solo una cosa, pero me enchufo a la cadena de valor de otro y soy capaz de hacer lo que yo sé hacer sin necesidad de hacer todo lo anterior. Parezco Groucho Marx con esta explicación, pero básicamente quiere decir que yo, si soy una empresa de retail, no necesito tener talleres, fabricación, logística, transporte, tiendas. Simplemente yo sé diseñar, diseño un producto, externalizo la fabricación, me enchufo en la red de Amazon para el tema logístico y consigo vender a través de un canal online. A partir de ahí, claro, digamos que las barreras tradicionales de entrada en un sector y para romper la competencia empiezan a desaparecer. Y los modelos son de demanda y de oferta global, y por último, sobre todo, yo creo que esto es lo que caracteriza el mundo de hoy, hay una mayor aceleración en los negocios, pero mucho más. Las cosas pasan mucho más rápido de lo que pasaban antes. Los planes estratégicos se hacían a 5 años. ¿Os imagináis hoy a una empresa petrolera haciendo un plan estratégico a 5 años? Donde no sabe qué va a pasar. Entonces, digamos que todo este mundo digital, la competencia es mayor, es más imprevisible y es cada vez más rápida. Por tanto, agilidad, flexibilidad, anticipación son claves para sobrevivir en el mercado. Todo esto encima con un acelerador combustible que es la inteligencia artificial, el Big Data, el Data Analytics, el Business Intelligence, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Pues que estamos viviendo una nueva revolución tecnológica. Pues empieza a aparecer sistemas ciberfísicos, Big Data, Analytics, etc. Y por tanto, ya no hay una cuestión de cliente, es como soy capaz de generar valor a través del mejor uso y la mejor información. Y por tanto, como ha cambiado el modo de gestión o el modo de gestionar la economía o el modo económico, aparece un nuevo control, que desde el instituto le llamamos el controller digital, que para nosotros
ya no es una cuestión de un cumplimiento de la estrategia, unas finanzas, sino el conocimiento de cualquier palanca que permita mejorar nuestra relación con la producción o con el cliente. ¿Vale? Y esta es la labor fundamental del control digital. Por tanto, aparece un nuevo vector que hasta ahora no conocíamos, que es el de los datos, que permite añadir a esta visión descriptiva y diagnóstica una visión predictiva, saber qué es lo que va a pasar antes de que pase, y una visión prescriptiva, que es conseguir que las cosas pasen antes de que pasen. Vale. Claro, pero como todo esto es tecnología, nosotros éramos de números. Estábamos con nuestros Excel, con nuestro asiento de la cuenta 628, y de repente ha venido la tecnología y nos han empezado a temblar las piernas. Y no solo a temblar las piernas, sino que nos habíamos venido un poco arriba y estamos en fase de depresión. Porque ahora el sexy es el tecnólogo, es el que habla de Data Analytics, es el que utiliza Data Analytics para todo. Puede solucionar casi cualquier problema con la analítica de datos. ¿No habéis visto esto? Cualquier cosa. Yo todavía no he conseguido novia, pero seguramente que el Data Analytics es lo mejor. Estoy casado. Es que hay veces que me graban y me escucha mi mujer y me dice, tú eres tonta. Hija, eso ya lo sabías antes de casarte conmigo, ¿no? Bien, pero claro, nos hablan de matemáticas, de estadística, de tecnología, nos hablan de visualización, nos hablan de TSAB, nos hablan de data mining, nos hablan de machine learning, nos hablan de deep learning, de inteligencia artificial. Y claro, yo he estado haciendo una hoja de Excel y me he quedado muy lejos, ¿no? O sea, de repente nos vemos como muy lejos. O sea, esto me va a costar. A ver en qué me reconvierto. Oye, el de comercial que te pareció un imbécil hace 3 días, ahora te parece tu amigo. Oye, ¿por qué no me haces un sitio en comercial? Bien, pero yo traigo un mensaje un poco tranquilizador. O sea, sí, estamos en un cambio y va a haber que hacer cosas buenas. Pero al final, todo este enfoque básicamente tiene 4 ejes de valor. Por un lado, saber describir los datos, por otro lado, saber diagnosticarlos, por otro lado, saber hacer predicciones y por otro lado, dar recomendaciones. Vale. Claro, esto, si sois controllers, os tiene que sonar. Vamos a repasar, lo voy a repetir. Saber describir un problema, buscar datos, tratar de saber lo que va a pasar y buscar una recomendación. Suena. Analizar el pasado, gestionar el presente, mejorar el futuro. Que por otro lado es el eslogan que tenemos en el instituto. O sea, sí, el mundo ha cambiado, las técnicas han cambiado, pero el mundo o la labor del controller no es tan distinta. Vale. Porque además, cuando uno empieza a escarbar un poco en esto de la tecnología, que está muy bien y nos va a ayudar en muchas cosas, lo que ve es que efectivamente se está invirtiendo y se prevé invertir muchísimo dinero en tecnología. Muchísimo dinero. Pero muchas empresas todavía no ven retorno. El 82%, esto es una encuesta del Harvard Business Review, el 82% de las organizaciones no obtienen retornos suficientes sobre sus proyectos en analítica. Vale. Y no, bueno, cuando ves el mid-level effective, que es entre 4 y 7, el 80% está más cerca del 4 que del 7. Vale. ¿Por qué? Porque los problemas no son problemas tecnológicos. Los problemas son problemas de negocio. Y cuando uno va a ver a todas las consultoras grandes del mundo, que además se da cuenta de que se copian unos a otros, lo que dicen básicamente es, mira, necesitamos más expertos de negocio que sean capaces de entender la analítica para traducir a los técnicos qué problema de negocio tenemos y que nos ayuden a buscar una solución utilizando la tecnología. Pero la tecnología por sí misma no soluciona el problema. Os voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero que he vivido en mi vida personal. A una empresa que se dedicaba a temas de analítica le dijeron que tenía que generar un algoritmo para minimizar el gasto en mantenimiento. Y el tío, que es un
matemático, analista, dijo, joder, pues para minimizar el gasto de mantenimiento, lo que hay que hacer es que se desgaste cada máquina lo menos posible. Vamos a hacer que, esto era el shipping, que los paquetes vayan de forma aleatoria por cada uno de los carriles. ¿Sabéis lo que pasó? Que tenía al almacenero, el tío esperando a ver por dónde caía. ¿Estaba bien planteado el problema de negocio? No. ¿El Data Science consiguió su objetivo? Sí. Pero el problema es que había que entender bien el problema de negocio. Y cuando se habla de problemas de negocio, no son cosas muy complicadas, estoy hablando de cosas como estas. Vale. Entonces, ¿dónde está el papel? El papel es ser lo que unos llaman traductores, otros llaman conversores, otros llaman purple people, que son los de Deloitte, que es la que me gusta más, que dicen, bueno, es un poco Prince, ¿no? Tú eres de Business Communication, o eres de técnico, bueno, pues si eres técnico eres rojo, si eres de negocio eres azul, pues queremos gente purple. Está bien, es una definición muy gráfica de qué es lo que está pasando. Hay gente que sabe de negocio, pero no tiene ni idea de tecnología, ni de para qué sirve la analítica. Y hay gente que sabe mucho de tecnología y de estadística, pero que no son capaces de buscar puntos de encuentro para dar soluciones de negocio. Vale. Entonces, cuando vemos por qué no obtenemos retorno en los proyectos, muchas de las cosas, si sois controleros, os sonarán. La analítica no está integrada en los workflows de toma de decisiones. Caray, esto nos pasa a nosotros hace 10 años. Es que las decisiones se toman por intuición y no con datos. Íbamos como pollo sin cabeza, llevando allí nuestros datos a quien nos quería escuchar. Oye, que yo tengo aquí un número que dice, a ver, ¿tú quién eres? Pues esto es lo que está pasando. No están siendo capaces de... Está habiendo silos en el desarrollo de analítica. Como ahora todo es súper... Todo el mundo quiere estar en esto, no hay una visión general, de arriba abajo, de para qué sirve la analítica. Y entonces cada uno está desarrollando soluciones de analítica para resolver problemas completos, problemas concretos, pero que no están integrados en la decisión. Y por otro lado, claro, ¿qué pasa? Que para tener un buen diagnóstico, si utilizas datos, ¿qué tienes que tener? Y esta es una de las conclusiones más difíciles de alcanzar. Para hacer un buen análisis con datos, ¿qué tienes que tener? Buenos datos. ¡Caray! Y resulta que la mayor parte de los problemas de la analítica vienen porque hay datos malos. ¿Cuántos de vosotros habéis levantado la mano en vuestras empresas diciendo, oye, que estos datos, se pueden decir palabras, son muy malos? Vale. Y además, que no hay un proceso estándar a la hora de generar la analítica dentro de las compañías. Luego, por tanto, las buenas noticias es, bueno, la analítica está cambiando la forma de hacer las cosas, pero digamos que nosotros conocemos bastante bien estos problemas y sabemos cómo empujar cambios y transformar cambios a través de la introducción de análisis de datos. Porque hasta hace muy poco muchas empresas tomaban decisiones con juegos de datos muy reducidos. Y con la crisis se empezó a introducir, yo sobre todo soy de provincias, aquí en Madrid no, pero en las ciudades de provincias tomaban muchas decisiones sobre la intuición. Y Madrid también es de provincias. De la provincia de Madrid, pero es de provincias. Vale. Entonces, yo creo que seguiremos con los mismos retos porque cualquier iniciativa debe mejorar el ROI en la toma de decisiones. Y este debe ser nuestra labor. Debemos de ser capaz de buscar problemas de analítica que estén orientados a mejorar objetivos de negocio, y que debe ser utilizada la analítica para optimizar estos procesos y siempre enfocado a la mejora de la toma de decisiones. ¿Y qué es tomar mejores decisiones? Bueno, pues que acertamos con mayor frecuencia, que acertando lo mismo somos capaces de tomarlas en menos tiempo, que acertando lo mismo y tomando las decisiones en el mismo tiempo somos capaces de hacerlas más rápido, ejecutarlas más rápido, o que todo esto se hace por menos coste. Entonces ya os gusta más, ¿no? Entonces ya os suena más. Sobre todo algunos que me habéis escuchado 3 veces la misma charla. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que el controller tiene que añadir a su caja de herramientas, a su caja de soluciones,
nuevas herramientas que hasta ahora no tenía. Efectivamente, algo de estadística habrá que rebuscar. Algo de bases de datos habrá que saber. Pero estos señores, Oracle o quien sea, suelen ayudarnos cuando dan esos paquetes para que seamos capaces de, conociendo los problemas y las recetas, digamos, que la caja negra que solucione esos problemas esté presente y que nosotros no tengamos que hacerlo. Entonces, una vez que tenemos esta analítica avanzada, lo que tenemos que hacer es incorporar a nuestro set de datos, perdón, a nuestro set de herramientas. De hecho, nosotros en el instituto ya estamos incorporando, estamos haciendo dos temas importantes. Uno, incorporar tema de analítica de datos ya como parte del módulo 2 de la formación, y estamos trabajando en desarrollar un programa para CCAs en exclusiva sobre analítica de datos y toma de decisiones. Vale. Pero lo que os vengo a decir es, sí, hemos pasado por una fase donde éramos los guapos, nos hemos deprimido de repente porque la tecnología y las matemáticas parece que nos quedan muy lejos. Bueno, pues como en todo en la vida, en el punto medio está la virtud. Seguramente que va a tener que cambiar nuestro trabajo, eso seguro, pero que deberemos de ser capaces de añadir nuevas competencias a nuestras habilidades para ser capaces de resolver problemas con analítica de datos. Pero que no vamos a tener que ser tecnólogos. O sea, podéis seguir utilizando camisetas normales. Vale, no hace falta que os convirtáis todos en frikis. Se puede seguir haciendo cosas con ayuda de herramientas que sirvan para gestionar eso. Vale. No obstante, es cierto que a día de hoy se está librando un poco una batalla sobre quién va a pilotar este proceso. Vale. Y, por un lado, si veis cómo ha evolucionado la figura del Chief Data Officer en la empresa, pues en el año 2012 había solo un 12%, y hoy el 68% de las empresas que encuesta NWT ya tienen un Chief Data Officer. Vale. Con lo cual, digamos que sí, pero la pelea está apareciendo cada vez un agente que hasta ahora no existía, que es la persona que se encarga de gestionar los datos. No obstante, os recuerdo algunas cosas. El 82% de las organizaciones no obtiene ROI de su analítica de datos. El 59% de las organizaciones están muy insatisfechos o no han notado cambios con la analítica. El 89% de los CDOs no tienen responsabilidad sobre los ingresos. Eso quiere decir que son técnicos puros. No me cuentes la cuenta de resultados. Dime si en Switch 23, no sé, que no soy técnico, pero seguramente están buscando temas más de ciberseguridad, de protección, de este tipo de cosas, y que el 50% de las organizaciones no integra en su flujo de trabajo la analítica para tomar las decisiones. Y este es nuestro nicho. O sea, si se ve la tecnología, si se ven los datos como una tecnología, nos iremos hacia este entorno. Si se ven los datos como una forma de desarrollar y dar mejor soporte al negocio, ahí es donde nos tenemos que estar y ahí es donde tenemos que encontrarnos. Y ahí es donde está nuestro hueco. ¿Vale? Entonces, si el controller tiene que liderar, como os digo, este es el unicornio, es aquel que tiene habilidades de tecnología, capacidades de analítica, habilidades de negocio. Yo creo que los controles podemos estar entre esto y esto, y tenemos que acercarnos hacia aquí, pues sabiendo habilidades de negocio y sobre todo desarrollando conocimientos en temas de analítica de datos. Vale. Y con esto, nada, yo ya termino, creo que estoy en tiempo. Bien. Y nada, espero que os haya gustado un poco, al menos, para introducir el tema. Bueno, vamos a hacer una cosa, como no tenemos sitio, vamos a sacar estas sillas y vamos a acomodar aquí a nuestro público. Limpio el paso. Sentaos, que si no... Esto es más largo que una vida sin pan, que decía mi abuelo. O sea, Así que... bueno. Mi compromiso, a ver. Y después del telonero viene el actor principal. Bueno, Franco Chando, preséntate. Se presenta, os dejo con.
Muchas gracias. Telonero difícil, ¿eh? Estos teloneros rodil. Perfecto, bueno. Buenas tardes. Yo creo que lo hemos encajado bastante bien. No lo hemos preparado, pero me parece que al final de tu presentación va a ser el principio de la mía. Así que me parece que está interesante. Bueno, primero que todo, me llamo Francisco Echando. Actualmente desempeño mis funciones como director de Retail Planning para Nike y EMEA. Básicamente Europa, Middle East y North Africa, el headquarters que está en Ámsterdam para Europa. Y también, bueno, pues porque los americanos son muy listos y desde Europa nuestro mercado es muy complejo, es un mercado realmente que tiene múltiples clientes, distintos tipos de seasonality, distintas currencies, ¿vale? También desde Europa gestionamos lo que se llama Global Expansion, que son aquellos países que no están dentro de ningún territorio, de ningún geo, pero que son igualmente importantes, especialmente por la importancia estratégica que tienen. Países como Rusia, como Turquía, como Canadá, Australia, New Zealand, también los gestionamos desde allí. En total son unos 42 países, un negocio en torno a los 2,3 billones y un poco para empezar a explicaros un poco esa figura que decía Juan al final, del controller digital, que al principio, hace 2 años, empezó solo muy grandes empresas y poco a poco va introduciéndose más en prácticamente cualquier empresa. Un equipo en torno a 20 personas. Y trabajamos muy de cerca, es prácticamente un equipo embebido con Data Scientists, que es un equipo en torno a 15 personas. Ahora luego os voy a contar un poquito cuál es el papel que estamos desempeñando ahora mismo. Un poco por comentar la carrera, justo bastante, aunque soy bastante joven, pero creo que la evolución de la tecnología la he vivido desde dentro, como controller. Mi formación es ingeniería, soy ingeniero. Empecé en banca principalmente, haciendo Project Management Office de proyectos, justo con Boston Consulting Group, que al final no era tan diferente a un proyecto de control. Tienes un presupuesto, tienes unos tiempos, hay que medirlo con un sistema de reporting y hay que informar a la alta dirección para que tome medidas correctoras. A partir de ahí, empiezo mi carrera profesional aquí en Madrid, en Deloitte, de las oficinas centrales de Madrid, como Senior Strategy Consultant, orientado a empresas tecnológicas. Es el momento antes de la crisis. Estamos orientados a hacer proyectos para departamentos de planificación y control de gestión, ayudados de partners como los que nos van a presentar hoy aquí, como Oracle. Ayudamos a esos controles que estaban empezando en muchos casos, departamentos que estaban consolidando, a tener mejores herramientas, a hacer transformaciones organizacionales, un poco a ir a empezar utilizando lo que se llamaría disrupción digital, toda la información que venía a disposición de las empresas para ayudar a la alta dirección a tomar mejores decisiones. Al final de mi etapa como consultor, empiezo a ir un poco más hacia el mundo del retail, es a través de un proyecto donde sigo con mi siguiente experiencia en Zara. Paso 5 años, una empresa muy intensiva en información, muy intensiva en datos. Uno de los pilares fundacionales de Avancio Ortega es que él quería tener con una mano el centro de producción y con otra mano la tienda, para que hubiese un flujo de información continuo y se pudiese reaccionar muy rápido al mercado. Ese precisamente fue su éxito, ese precisamente es el éxito de Zara. Mucha gente puede decir, bueno, es que Zara copia, cualquier empresa puede copiar, pero es que Zara, el verdadero éxito de Zara es desde el principio, desde su fundación, uno, tener organizaciones súper planas, no hay prácticamente niveles de división para tomar decisiones muy rápidas, equipos cross-funcionales muy integrados, lo que hoy llamamos Agile Methodology, ING presentando desde hace 5 años a todo el mundo cómo ellos han utilizado el Agile Methodology y han cambiado el sistema de banca mundial. Es algo que Amancio Ortega hizo hace más de 30 años, por así decirlo. La verdad es que Zara es una universidad del retail, lo sabes cuando sales de este país, es algo que nos enorgullece. En cualquiera de mis otras experiencias, siempre, desde VP hasta Senior Directors, han querido poner cafés conmigo para preguntarme cuál es el sistema Zara, cómo funcionamos, cuál es la analítica que trabajamos. Imaginaos que estamos hablando en ese momento del año 2009, Zara ya estaba haciendo proyectos con el MIT, con el Massachusetts Institute of Technology, para, por ejemplo, la optimización de precios en retail. Problemas que
hoy en una empresa como Nike estamos abordando con la compra de otras empresas de inteligencia artificial para que nos ayuden a resolver estos problemas. No es casualidad que los líderes en distintas industrias, podemos hablar de Zara, podemos hablar de Amazon, luego de Netflix, lideren y hayan podido liderar gracias al correcto funcionamiento de la información, y me aventuré a decir aquí en el momento alto también por integrar de forma muy eficiente un departamento de control de gestión potente cerca de la alta dirección que ayuda a tomar decisiones rápidas e informadas, ¿vale? Muy importante, luego veremos también por qué. Por aquel entonces, unos cuantos locos, que algunos estamos aquí, empezamos a pensar en que el control de gestión era algo muy importante y que la disrupción de la tecnología en todas las industrias iba a hacer que esta función fuese clave, y empezamos a querer definir pues, algo, una formación, una certificación que realmente dé herramientas a esos distintos perfiles de los que debe control de gestión. Puede ser un ingeniero como yo, los economistas, tenemos ADES, tenemos matemáticos, gente de todas las áreas, un poco para empezar a formalizar en la forma y promover la figura del controller. Mi carrera profesional continúa fuera de España, me voy a Holanda, donde estoy ahora, hace 7 años. Empiezo con Calvin Klein. Calvin Klein en aquel momento acaba de ser comprado por el grupo PVH, que es el grupo al que pertenece Tommy Hilfiger, y básicamente lo que querían era montar un departamento de control de gestión que no tenían en ese momento, muy parecido a Inditex. Era básicamente lo que me pidió el VP de las divisiones de Calvin Klein que tenías. Estuve allí 2 años, bueno, montamos un buen departamento de control de gestión. No creo que se pueda replicar el éxito de Inditex en ninguna otra empresa, si os soy sincero, porque lo más importante es la mentalidad y lo más importante es estar abierto al cambio, a tomar decisiones rápidas y ágiles que no tengan que ser escaladas en todos los niveles de la organización. Pero bueno, fue un proyecto la verdad muy interesante, y desde hace 5 años, un pequeño sueño personal, casi de infancia, de trabajar en una empresa Nike, y llevo 5 años como director del equipo de control de gestión de Planning. ¿Por qué os hago esta introducción? Primero, la evolución de la tecnología y del costo del control yo la he vivido en mis propias carnes, desde funciones mucho más orientadas al reporting, a cómo empieza realmente esta función a elevarse, a ser cada vez más estratégica y a ser más intensiva en información y a ser un facilitador del cambio, ¿no? Algo muy importante también dentro de la figura del controller. Y un poco para exponeros todas durante esta experiencia profesional, lo voy a intentar plasmar en esta presentación. ¿Por qué control de gestión y disrupción tecnológica al final son 2 tendencias que van a ir siempre cogidas de la mano? Porque el control de gestión comenzó con los grandes ordenadores, con ENIAC, en los años 50, continuó en los 90 con Business Intelligence y tiene un futuro bastante prometedor, aunque incierto, con inteligencia artificial. Un poco como comentábamos, el mundo de hoy está cambiando muy rápido. Podemos entenderlo, siempre pongo este mismo ejemplo, para mí los teléfonos móviles es algo que es claro y evidente. Si hace 10, 15 años a muchos de nosotros nos hubiesen dicho que lo primero que íbamos a hacer, nada más levantarnos, es mirar nuestro móvil, y mirar redes sociales, que se hemos dicho. Imposible. Incluso llevar un móvil en el bolsillo, a muchos nos parecía algo totalmente innecesario. Hoy en día es imposible vivir sin esa tecnología. Pero gracias a esa tecnología ha conseguido disrumpir muchas empresas. Se ha convertido en una herramienta tan importante, nuestra herramienta del día a día, que todas las empresas buscan poseer, buscan ofrecer servicios que podamos consumir de forma diaria, de forma que sus productos se conviertan en un hábito. La estrategia, el plan estratégico de Nike no es desarrollar el mejor producto, no es tener los mejores atletas, ya no. Es convertir el deporte en un hábito diario. Porque consideramos que si el deporte se convierte en un hábito diario, pues vamos a hacer un mundo mejor, porque la gente va a estar más sana, porque la gente va a estar más contenta. Con lo cual se enfoca a cómo poder hacer engagement con nuestros consumidores para ofrecerles unos servicios que al final hagan que adquieran nuestros productos. Para poder hacer ese engagement 1 a 1 se necesita un análisis súper intensivo de la información. Yo creo que ya nos sorprende cada vez menos, pero aún así voy a hacer mi speech. Y es que, como sabemos,
cada aplicación que utilizamos, cada like que damos, hacemos una huella, un print digital que las empresas utilizan. Una serie de empresas han commoditized, no lo tengo que decir en inglés, no puedo decirlo en español, han hecho un producto, el acceso a la información. Cuando Facebook salió, ¿quién nos iba a decir que eran las empresas más importantes del mundo? Cuando Apple empezó a crecer, ¿quién nos iba a decir que Apple iba a tener en su plataforma producto de Microsoft y fuese a ser uno de los más comprados y más descargados? Imposible. Realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos teniendo una serie de empresas que están recogiendo esa información y están dando un servicio que genera un gran valor añadido porque permite a empresas grandes conocer mejor a sus clientes y ofrecerles mejores servicios. ¿Qué parte, qué función tiene una responsabilidad muy grande en entender, diseñar, procesar y distribuir toda esa información, todo ese conocimiento a los distintos departamentos de una organización? Control de gestión. Con lo cual, ahí veremos que hay más adelante, que va a haber una pequeña relación, probablemente de amor-odio, entre el control de gestión y la disrupción tecnológica, porque aunque somos los consumidores primarios de esa información, la tecnología, y en este caso Machine Learning, inteligencia artificial, lo que está haciendo es que nuestro trabajo tenga que cambiar. Y tenemos que renovarnos. Y tenemos que mirar el negocio desde otro punto de vista. Y tareas que hasta ahora eran nuestras y eran intensivas en recursos y en herramientas, hoy en día las está haciendo una máquina a golpe de clic. ¿Vale? Pero de todas formas, y me gustaba cómo lo habías introducido, Juan, por eso yo creo que la presentación va a seguir la misma lógica. Si ponemos la revolución de la información, ¿vale? Nos vayamos al día 1 y nos llevamos la revolución industrial, y nos vayamos al día 1 y las comparamos, vemos que los impactos que han tenido en productividad son muy parecidos. Los impactos que han tenido en cambiar los roles son muy parecidos. Una tardó más, normal, porque iba a las cosas un poquito más despacio. Esta no sabemos a la velocidad a la que nos va a alcanzar. Pero si os fijáis, estamos teniendo exactamente los mismos impactos en productividad y están saliendo las mismas voces. La electricidad va a acabar con el mundo. La electricidad es cosa del demonio. Siempre van a salir voces reacias a la evolución tecnológica en este caso. Pero ojo, que también tiene partes negativas. La tecnología, como os decía, está acelerando este cambio. Yo tengo que mirar el tiempo, controlarme, que yo, si me dejáis, os tengo aquí hasta las 10 hablando. Por una parte porque me gusta y por otra porque me apasiona de lo que estoy hablando ahora mismo. Pero la tecnología está acelerando este cambio. ¿Por qué? Porque, como os decía, tenemos inteligencia artificial que está haciendo, me gustaba, leía esta anécdota desde el avión de esta mañana, leí un artículo en el que decía que la inteligencia artificial, dispositivos como Alexa, le han quitado a los padres, ¿vale?, ese aura de héroe que los niños tenían hacia sus padres. ¿Por qué? Porque tú, cuando tenías una duda, lo primero que hacías es decirle a tu padre que cuál es la capital de Costa Rica. Y tú, pues bien, que la sabías, la respondías, y si no, pues te ibas a la enciclopedia, la buscabas y dabas la respuesta. Hoy en día los niños ya le preguntan a Alexa directamente. Alexa, ¿cuál es la raíz cuadrada de 24? Alexa, ¿cuál es la capital de...? Entonces está empezando a cambiarnos. Nos tenemos que sentir aceptados en esta relación de nuestros hijos con la inteligencia artificial. No, probablemente nuestro rol tenga que cambiar, tenga que ser un rol más estratégico, más alto, de enseñar a nuestros hijos cómo utilizarla correctamente. Pues algo parecido es lo que está ocurriendo en las empresas. Lo contaré un poco más en detalle. Otra de las tecnologías que va a provocar un cambio increíble en el mundo es la impresión 3D. Hoy por hoy, los ejemplos son bastante reducidos. Está claro que permite acelerar el cambio de muchas piezas de forma muy rápida, permite llegar a sitios donde antes era imposible tener prácticamente un número infinito de piezas para poder producir, pero os quiero hacer soñar un poco y os quiero llevar al 2050, al 2100. Imaginaros, para una empresa como la que yo estoy trabajando ahora mismo, como Nike, lo que puede ser, cuando entre 50 años, tú elijas el producto que quieres
quiero lo mismo Nike Vaporfly 4% que me va a ayudar a correr la maratón en 2:20 y la vamos a imprimir. O bien en casa, o bien en un centro relativamente local que nos permita darnos ese producto súper rápido. Cuando eso ocurra, una de las principales barreras de entrada de la industria que tienen que producir caerá totalmente. Que aparecerán nuevos actores y puedan disrumpir. Imaginaos el potencial realmente si lo aplicas a otras industrias que pueden tener herramientas como esta. Y yo creo que aún un poquito más madura, pero todavía realmente para Europa puede ser un riesgo estratégico, que es la parte de driverless cars y el uso de la automoción de una forma totalmente distinta. No poseer algo parecido a lo que pueda ocurrir con la industria de la música, ya no posees discos, simplemente los consumes. Pues esto es algo parecido. Los grandes actores de la automoción están comprando, se están moviendo. Y por otra parte, la inteligencia artificial también va a supercharge esta tecnología, porque nos va a hacer que el transporte y la vida de las ciudades sea completamente distinta. Con esto lo que quiero intentar demostrar es que el futuro realmente es algo emocionante y es algo que nos va a hacer en 30 años redefinir absolutamente todos los roles, pero el rol de control de gestión que consume este tipo de información y que va a tener que hacer los escenarios y facilitar a la alta dirección las inversiones correctas, ¿vale? Es muy importante. Luego entrando un poco, McKinsey decía el otro día, sacaba un artículo el otro día, en el que creo que es hace 5 años, el profit mundial eran 724 billones de dólares. Hoy en día están menos 34 billones, están pérdidas. Principalmente empujado por Asia, principalmente empujado en Europa por la industria de la banca, pero se ve una profitability muy alta en las industrias tecnológicas. Traducido en lenguaje humano, yo no soy economista, es ¿qué está significando? Las empresas están haciendo inversiones muy fuertes, conectado a lo que decía Juan, en tecnología, pero no se están sabiendo capitalizar. Hay otros factores, por supuesto, macroeconómicos que también influyen en esto, pero ahí está la labor en parte del controller y la importancia del rol del controller para saber cómo capitalizar estas inversiones y cómo realmente utilizarlas bien. Y luego os voy a poner ejemplos concretos de mi carrera profesional en las que he tenido que ser la persona en parte, digamos, según decía Deloitte, con el background de ingeniería, pero con un conocimiento profundo del negocio, para reencauzar algunos proyectos que realmente iban a la deriva por falta de conocimiento profundo del negocio. Y veo a muchos de vosotros a sentir, así que seguro que es algo que os ha pasado también y sois familiares con ellos. La tecnología no solo está cambiando los roles, las empresas, la forma de vivir, está cambiando también los hábitos de los consumidores. Todos vosotros os sentiréis reconocidos con esto. Hoy en día consumimos de una forma totalmente distinta como hace unos años. Si miráis a vuestros hijos, si miramos a la gente más joven, es todavía más extremo. Que todas las industrias están haciendo pues renting de armario. Yo quiero tener mi vestido de Prada precioso, increíble para la fiesta de la empresa, pero no me apetece comprarlo. No creo, o a lo mejor no estoy de acuerdo con comprar ropa y poseerla si la voy a usar solo una vez. Están habiendo cada vez más uberización de distintas industrias para ayudar a esos hábitos de consumo. Básicamente, el cambio que está habiendo en los hábitos de consumo son los siguientes. Los clientes buscan relaciones uno a uno y buscan engagement. Ya no es sobre quién tiene el mejor producto, sino es quién posee a los consumidores. ¿Y cómo se posee a los consumidores? Todos los que tengáis un iPhone, todos los que tengáis un Android, sabéis muy bien a qué se refiere esto. Una vez que entras, que haces engage con la marca, que te recomienda, que te hace unas recomendaciones perfectamente dirigidas a tus gustos, ya no quieres cambiar, porque tienes todo el ecosistema dentro de esa misma marca. Lo mismo en empresas como la nuestra, como en Nike, estamos teniendo esta estrategia que os decía. ¿Cómo lo estamos teniendo? Hay aplicaciones para correr, aplicaciones para hacer training, aplicaciones para entrenar triatlones, maratones, todo lo que quieras saber. Básicamente, esas aplicaciones, ¿qué es lo que buscan? Y si una empresa las desarrolla, las compra. ¿Qué es lo que buscan? Poseer al consumidor.
dentro de los marcos, por supuesto, legales de protección de datos. Sabemos con qué edad tienes cada consumidor, cuáles son sus hábitos de correr, qué tipo de zapatilla usan, cuándo las cambia, cuándo va a correr una siguiente maratón. ¿Para qué? No queremos saber vuestro nombre, no queremos saber exactamente que esa persona vive en este sitio. Simplemente queremos crear patrones de consumo. Queremos hacer un Amazon, un Netflix, queremos hacer un Uber, pero en la industria del deporte. Queremos buscar patrones de consumo que nos permita proveer, uno, mejores productos a nuestros clientes y dos, mejores relaciones. Luego veremos cómo estamos consiguiendo esto y luego el ejemplo de Nike lo está ocurriendo en toda la industria, en este caso el retail. Los nativos digitales buscan experiencias omnichannel y frictionless, sin fricción. ¿A qué nos referimos con esto? Queremos de la misma forma poder comprar en la tienda física o poder experimentar el producto, por mejor decirlo, en la tienda física, pero poder comprar online. Y queremos que esto ocurra de una manera sin fricción. Queremos entrar en la tienda y que automáticamente sepan que somos usuarios de Apple, usuarios de la marca. Queremos probar el siguiente iPad Pro, porque tenemos la versión anterior. Por supuesto, la persona de Apple lo sabe con tu Apple ID. Lo quieres probar y cuando vuelvas a casa, a lo mejor lo compras. Y si no lo compras, probablemente te irán buscando, irán haciendo cross-selling hasta que al final activas la marca. En el mundo del retail, ¿cómo se está haciendo esto? ¿Alguien me ha preguntado? No. En el mundo del retail, ¿cómo se está haciendo esto? Apple fue el primero que lo creó. Las Apple Store eran un destino. Ibas a Nueva York, ibas a una Apple Store. Nunca ninguna empresa tecnológica había conseguido esto. Y lo consiguió gracias a la tecnología. Y sobre todo porque ellos fueron uno de los primeros que hicieron la disrupción de esta industria. Con lo cual sabían que era importantísimo poseer información del consumidor, procesar información de los consumidores para ofrecerle mejores servicios. En la industria del retail lo estamos haciendo básicamente desde la omnicanalidad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, hoy por hoy, y luego entraré a cómo complica esto a la hora de control de gestión, hoy por hoy, si tú pides un producto en Zalando, y Zalando está out of stock, para ti totalmente frictionless, va a ir al stock de Nike, te lo va a servir al almacén de Nike, y para ti ha sido una transacción 100% Zalando. Es lo que empezamos a llamar Inventory Partnership Programs, que nos permite extender nuestro marketplace, convertirlo en un market space. Ya no tienes que relacionarte con Nike porque vas a una tienda Nike, ya no tienes que relacionarte con Nike porque vas a Nike.com. Tú te puedes relacionar con la marca como, dónde y cuando quieras. Eso a nosotros nos es igual. ¿Qué es lo que ocurre? Que la complejidad de planificación, la complejidad de inventory management empieza a escalar. Empieza a escalar de una forma que una única persona en mi equipo tiene que planificar un negocio, pero hoy en día es un 5. Y como expandimos el market space, como realmente estamos sirviendo a más consumidores que el consumidor tradicional de Nike, también empieza a ampliar el producto que tienes. Si entráis a Net-a-Porter, si entráis a Jobs, a aquellos que os gusta la moda, veréis que hay miles y miles y miles de referencias. Por lo cual empieza a surgir una necesidad, indistintamente de la tecnología, empieza a surgir la necesidad de automatizar. Empieza a surgir la necesidad de mi función como director de control de gestión, como director de planificación, ya no es planificar el negocio, es habilitar las capabilities que tienen que venir los siguientes 5 años para que esa forma de planificación sea sostenible en el tiempo y no escalable. ¿Vale? Las necesidades del cliente evolucionan rápidamente gracias a la disrupción digital. Un poquito también lo que comentábamos. Hoy en día podemos acceder, voy a poner el ejemplo de Microsoft 365. Hoy en día puedes acceder desde tu móvil, online, incluso si estás en un dispositivo que no tiene el programa, puedes acceder desde cualquier forma. Han cambiado totalmente la forma en la que utilizamos los consumos. ¿Cómo esta disrupción? ¿Qué empresas quería poner como ejemplos de disrupción tecnológica de productos y servicios? Estas 4, sigo comentando un poco a lo largo del speech. Apple hizo disrupción de producto, Amazon, Supply Chain Disruption, Netflix, bastante interesante, Disruption, toda la conocemos,
y he querido traer también Nike como Retail Disruption. Me voy a centrar en Netflix y en Nike porque las otras dos más o menos las he comentado. Netflix, como todos sabemos, es una empresa que ha evolucionado desde alquilar DVDs hasta ser la que más invierte en la industria del cine de las dos siguientes. ¿Vale? ¿Cómo lo ha conseguido hacer? Haciendo una disrupción de Analytics. Básicamente, Netflix, que hace esas recomendaciones que decíamos antes uno a uno, captura información de sus usuarios, y es interesante decir que en Netflix cuando te registras solo pides tu email, no le interesa ni tu nombre, ni tu edad, ni dónde vives, etcétera, etcétera. Todo eso lo irá cogiendo, pero realmente a ellos solo les interesa el email porque quiere hacer patrones. Quiere saber que a este tipo de personas que les gustan, que tienen este tipo de gustos, vamos a recomendarle este tipo de series. Y la mayoría se creen que Netflix se queda ahí. Netflix es una estrategia a largo plazo, la que intenta integrar verticalmente, por primera vez en la historia de la industria cinematográfica, la industria del cine y de las series. Con lo cual, aquí en Madrid acaba de abrir su centro de producción recientemente, donde hace series para toda América Latina, modelo muy parecido al de Inditex. Tengo la producción, tengo mi usuario, conozco todo lo que quieren y reacciono de forma súper rápida. ¿Que la tendencia va a series de crímenes? Pum, 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 le meto 5 y compro otras 2. ¿Que la tendencia va a series de teenagers? Hace exactamente lo mismo. Si os fijáis, reduce el riesgo de inversión, con lo cual puedo invertir más con teóricamente menos riesgo. ¿Vale? Netflix, dentro de los de Analytics Disruption, la quería poner como ejemplo, porque no he puesto como ejemplo Uber, y lo siento si dejáis a alguien de Uber en la sala, porque sí que está haciendo Analytics Disruption, pero no ha sido capaz todavía de generar valor. No se sabe si el modelo de Uber, por muy interesante que sea, va a ser capaz de generar realmente beneficios algún día. Yo supongo que sí, estoy seguro, pero bueno, Netflix me parece el ejemplo. Nike, The Retail Disruption, por muchas razones distintas. Principalmente uno de los primeros retailers que ha empezado realmente a considerar la omnicanalidad desde dentro. Os ponía el ejemplo de Inventory Partnership Programs. Como el ejemplo de las tiendas House of Innovations, ha habido una en París, ha habido una en Nueva York, en la que realmente accedes a la marca de una forma totalmente distinta. Si tú tienes tu usuario Nike que utilizas para entrar a la web o para correr con las aplicaciones Nike, tú cuando entras en la tienda puedes escanear tu membership. Eres miembro de la marca, como eres miembro de una aerolínea. Saben perfectamente cuáles son tus productos, cuáles son tus tallas para darte un mejor servicio y para que luego tú, si quieres, cuando vayas a casa, puedas seguir haciéndolo, extendiéndolo también a los partners, para hacer realmente un network omnicanal, que da igual si entras al Corte Inglés, vas a seguir teniendo la misma experiencia y acceso a la marca, y esto va a generar lo que llamamos la flying wheel, que es capturo información de mis clientes, les doy un buen servicio, vuelven a mí porque ese servicio les ha gustado, les puedo capturar más información de mis clientes y consigo la ventaja competitiva. ¿Vale? El ejemplo que os ponía antes es cómo exponencialmente dificulta estimar algo tan relativamente sencillo como la demanda de un producto en un mercado maduro como puede ser Europa. Hace que sea prácticamente imposible. ¿Qué técnicas estamos intentando utilizar? Técnicas de inteligencia artificial. ¿Porque son más precisas? No, porque son más baratas. Si yo necesito para 10.000 referencias que puedo tener en un momento en una web y difícil de calcular distintos puntos de venta, y mi equipo puede hacer un máximo de 5 escenarios por campaña, con herramientas de inteligencia artificial, estos son casos reales, para 10.000 referencias hacemos 200 escenarios para cada una de las referencias, automático al día. Imaginaos la complejidad exponencial de esos 200 escenarios, tenemos una optimización, que es control de gestión la que la lleva, en este caso yo soy responsable de esa parte, nos quedamos con entre 5 y 10 escenarios que presentamos a la alta dirección y que son muy fácilmente parametrizables. Estamos consiguiendo anticiparnos a esa problemática. Entre nosotros, bueno, hay streaming ahí. Somos super accurate. ¿Hemos revolucionado la forma de hacer el control de gestión? No. El problema es exactamente el mismo que tenemos. Lo único es que gracias a la tecnología el coste de la predicción ha bajado exponencialmente. Como en su día el coste de la electricidad
bajó exponencialmente, nos permitió cambiar el mundo. Y eso es lo que va a pasar realmente en los siguientes 30, 50 años, dirían de los siguientes 10, 20. ¿Cuál es el riesgo de no cambiar? El riesgo de no cambiar es real. Tenemos múltiples ejemplos aquí. Voy a hablar Nokia, porque habla de Apple antes, todos conocemos Nokia. Nokia, en el momento en el que salió iPhone, Nokia y los 4 principales tenían el 95% de la cuota de mercado. Un año después, Apple solo tenía el 85% de la cuota de mercado de móviles. Es más, el verdadero fallo de Nokia, diréis, Nokia en el análisis clásico de la estrategia, por eso la estrategia también está evolucionando, en el análisis clásico de la estrategia tenía el mejor producto, tenía las mejores patentes y había una legislación súper proteccionista hacia la telefonía móvil. Y aún así perdió la ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque no supo ver la transformación, no supo ver más allá de los números, no supo ver lo que estaba viniendo, que el dispositivo móvil se iba a convertir realmente en el acceso a una infinidad de servicios que esa nueva, entre comillas, tecnología que está en el momento llamada Internet iba a poner a tu disposición. Con inteligencia artificial nos está pasando lo mismo. Otros ejemplos, no voy a entrar, pero aparte me estoy acercando al deadline, pero yo creo que son conocidos y todos estáis familiarizados con ellos. Al final, ¿qué es lo que pretendemos el controller? ¿Qué es lo que debe ser el controller? El controller tiene que ser el catalizador del cambio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una revolución de la información y nosotros somos los principales consumidores de información de la empresa, pues en principio deberíamos de ser nosotros los que lideremos ese cambio. Como bien explicaba Juan en la introducción, es verdad que hay una batalla y os puedo decir que en grandes multinacionales es encarnizada entre tecnología y negocio. Entre tecnología, que te dice, bueno, sí, yo lo que voy a hacer es algo en cloud, se empiezan a poner ahí colores, yo soy ingeniero, lo bueno es que les puedo hablar en su mismo idioma, puedo dividirme y hablar a negocio en su idioma y a los ingenieros en el suyo, pero a lo mejor se dejan muchos aspectos del negocio que son muy importantes, con lo cual ahora mismo hay esa pequeña batalla, pero la experiencia nos demuestra que tiene que ser un partnership. Los equipos ya no tienen que ser, como bien ponías el ejemplo con la cadena de valor, ya no son procesos independientes, ya no son equipos independientes. Aquí hay methodology, lo primero que te dice es que tienes que hacer un squad con distintas funciones, que aporten distintas visiones del negocio. Eso hasta ahí está claro, es lógico, pero es que si tenemos una cantidad de información tan distinta como rentabilidad, como cuántas veces corres con qué zapatillas, una única función no puede analizar todo ese tipo de información. Perderíamos una visión muy importante del problema que estamos abordando y perderíamos mucha riqueza. Con lo cual, esa función del control es como catalizador del cambio. En el caso nosotros, del GTC y del CCA, la importancia desde el principio que queremos darle a toda la parte de Business Analytics y a empezar a dotar a esos controles de las herramientas, porque es verdad que a lo mejor grandes multinacionales extranjeras ya nos estamos metiendo bastante en esta temática, pero todavía hay un camino por recorrer para otras empresas y tenemos que dar esas herramientas a los controles, tanto establecidos y con muchísima experiencia en el negocio, que entiendan al menos el objetivo aquí no es ser Steve Jobs. El objetivo aquí es entender la tecnología un poco, entender qué te puede dar las matemáticas y la tecnología para mejorar tu función. Y lo mismo desde la otra parte. A los data scientists, aunque eso es difícil por lo demandados que están hoy en día, tendremos que traerlos cada vez más al negocio para que entiendan que no es simplemente una forma matemática. Con todo esto, todas estas funciones, lo único que traen para nosotros como controles es una transformación en la figura del controller. Compartir aquí también nuestra rueda de control digital y analítico, porque al final, y ya acabo, hay 3 factores claves que están cambiando el rol de control de gestión y el rol de control de gestión que lo conocemos hoy no tenga nada que ver con el rol de control de gestión dentro de 5 años. Uno, como os decía, es la transformación digital. La cantidad de información y la cantidad de nuevas oportunidades de negocios que tenemos hace que el puesto del controller cambie. Por otra parte, lo hemos comentado, el decline in global economic profitability. Cada vez hay más inversión, se
está invirtiendo muchísimo en tecnología, pero no estamos consiguiendo darle el retorno a la inversión, con lo cual es importante que el Departamento de Control de Gestión, por supuesto, con las skills adecuadas, dé el paso al frente y asuma parte de este reto y ponga un poco de orden en esta locura de inversiones sin fin, ¿vale? Y por último, Economics of Artificial Intelligence, lo que os decía, del mismo modo que la invención de la luz al principio evolucionó en un menor precio de la luz y que prácticamente hoy no podríamos entender el mundo sin la electricidad, la inteligencia artificial va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Cuál es el primer impacto económico de la inteligencia artificial? La reducción del coste de la predicción. No necesitas tener a 50 tíos haciéndote escenarios mañana, tarde y noche. Has reducido el coste de la predicción. ¿Significa que la predicción es más accurate? No, significa que puedes hacer más predicciones. Con lo cual proporcionas más escenario y eres capaz de dar a la alta dirección una visibilidad de las decisiones que se están tomando basadas en información y en inputs. Y hasta aquí, espero que os guste, así que os haya gustado. Si al final tenéis cualquier tipo de duda concreta sobre experiencias, sobre proyectos que he comentado, encantado de resolverlas, ¿vale? Muchas gracias. Toca. Bueno, ahora mismo vamos a ver un vídeo y después lo comentamos. Oracle, run projections with acquisition bid range increased by 20%. Being a CFO in today's world means always being a step ahead. Oracle, show me revenue by product. Hey, Meredith, the new board member Hannah says there's a competing bid. I already reran the financials with the updated revenue data and higher bid numbers. On it, as always. How's it looking? Pretty good. Quarterly bookings are above estimates. We've identified multiple synergies in the product and sales teams, including a 5 to 8% increase in service contracts over the next 5 years. I mean, this could be really big for us, because when you're CFO, Well, all those in favor? tomorrow starts today. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Creéis que es ciencia ficción? Pues seguramente para muchos de nosotros sí que lo es, ¿no? Pero no está tan lejos de lo que pensamos. En línea, como ha dicho Francisco, vemos una fotografía de un hombre con su primer teléfono móvil. ¿Y qué nos hubiera dicho esa persona si le hubiéramos dicho que con ese teléfono móvil, o bueno, con el futuro teléfono móvil, hubiera podido hacer la compra? Comprar zapatillas. O, por ejemplo, ver personas en otro lado del mundo. ¿Qué nos hubiera dicho? Pues seguramente nos hubiera dicho que estábamos locos. ¿O no? Y seguramente también nos hubiera dicho que él tenía la última tecnología. Antes de empezar, me gustaría presentarnos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Aquí las chicas representamos el lado tecnológico de todo este workshop. y bueno, yo soy Lucía Vargas, estoy trabajando para Oracle Consulting dentro del área que se dedica a llevar a cabo, a ejecutar proyectos de implantación de herramientas para la planificación y el control de gestión.
Con lo cual vamos a intentar, entre lo que podemos aportar Patricia y yo, dar esa visión tecnológica y acercarla, y para que nuestros compañeros no piensen que todavía vamos en camiseta y estamos en el subsuelo de las compañías. Así que bueno, esperamos que lo que os vayamos a montar tenga cierto acercamiento con vosotros. Por cierto, yo también soy ingeniera. Bueno, yo soy Patricia Larroder y he trabajado durante los últimos años en Deloitte, en el departamento de auditoría y también de recursos humanos, en España y en Luxemburgo. Y por los proyectos que me ha tocado, he trabajado con literalmente 50 países y también he analizado datos, he planificado, he consolidado, he trabajado con control interno, así que bueno, puedo entender un poco el día a día. Y ahora mismo trabajo en Oracle y trabajo ayudando a empresas y a personas a que hagan esta transformación digital. La razón por la que estamos hoy aquí, las dos, es porque nos gustaría contarles de una manera más práctica cómo abordar un proyecto de mejora de la plataforma tecnológica en el análisis financiero o en el ámbito financiero. Y contaros un poco nuestras experiencias y el qué funciona y el que no ha funcionado durante nuestros proyectos. Antes de empezar, el cómo, me parecía muy importante explicar el por qué. ¿Por qué hacemos una transformación digital? ¿Por qué en nuestro departamento, en este caso el financiero? ¿Y por qué ahora? Y muchas de las cosas van en línea con Francisco, pero es muy importante verlas. Yo los he llamado los 3 por qué. El primero, ¿por qué una transformación digital? Y veréis en la pantalla 2 fotografías. En la primera, como vemos, hay personas que a día de hoy hacemos la misma tarea de formas diferentes. Y tenemos resultados diferentes. Debido a la tecnología nos da la posibilidad de hacerlo de una manera más rápida, más ágil y más colaborativa. Y por lo tanto los resultados son mejores. Por otro lado, hay veces que tenemos los mismos recursos, pero hay veces que no sabemos utilizarlos o bien no los utilizamos de la manera adecuada. Y entonces los resultados tampoco son óptimos. ¿Por qué en el ámbito financiero? ¿Por qué en el área de control de gestión? Conoceréis la consultora McKinsey y en uno de sus estudios concluyó que un X% de las actividades financieras que se realizaban en el departamento financiero podrían ser automatizadas o semiautomatizadas. ¿Sabéis qué porcentaje es? El 61%. Eso quiere decir que muchas de las actividades que hacemos a día de hoy, en un año, en 2, en 3 años, seguramente serán automatizadas. Y por eso es súper importante que pensemos que estamos en una época de cambio y que vamos a cambiar la forma de trabajar. Para que veáis que esto es cierto, he resumido algunos de los estudios que tenemos de los resultados que hemos obtenido después de una implementación. En este caso es de nuestra herramienta de EPM, Enterprise Performance Management. Algunos de los resultados que me ha parecido importante comentar con vosotros es, por ejemplo, algunas de las mejoras y algunas de las reducciones. De las mejoras, nuestros clientes, las personas y las empresas que han implementado estas herramientas han mejorado la precisión de sus análisis. Hay muchas razones, pero en parte es porque se ha reducido el error humano. Porque, como hemos dicho antes, las máquinas no es que sean mejores o más precisas, es que podemos obtener muchísima más información en menos tiempo. Asimismo, también precisión en análisis. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos dan otras funcionalidades que a lo mejor sería imposible hacerlas en nuestro día a día, como obtener 200 simulaciones en un mismo día, o por ejemplo obtener tendencias con información pasada de volúmenes muy muy grandes, que si tuviéramos que manejar esos ficheros estaríamos días. Después, una mayor flexibilidad. Y aquí pensaréis, Excel es súper flexible. Pues sí, es verdad, es muy flexible. Y seguramente que seguiremos utilizándolo.
Pero es verdad que podemos complementar el Excel con otras herramientas, otras funcionalidades, y así obtener mejores resultados. Y finalmente la comunicación. Y para mí este punto me gusta mucho. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, muchos de nosotros seguramente trabajamos con otros departamentos o incluso con otros países. Pero ¿esa comunicación es efectiva? No sé si a vosotros os habrá pasado, a mí me ha pasado. Y, por ejemplo, estuve en un equipo que trabajaba con 50 países y tenía que gestionarlos. ¿Cómo nos comunicábamos? Nos comunicábamos por email. Nos poníamos el título de lo del país y después el asunto. Pues imagínate recibiendo emails de 50 países. A lo mejor tenía 200 emails todos los días. ¿Era efectivo? No, porque un país me decía, te mando la última versión de la cuenta de pérdidas y ganancias. Y 3 horas más tarde tenía otra versión. Y al día siguiente otra versión. Al final yo no sabía qué versión era y no sabía cuál estaba utilizando. No sé si os sonará familiar. Reducciones. Hay muchas reducciones, pero he intentado poner la que creo que puede aportar mayor valor. Y para mí es la del tiempo en preparación de informes. ¿Por qué? Porque no importa en qué departamento estemos, si es en recursos humanos, en finanzas o en otro, seguramente tu jefe te pide información o te pide datos. ¿Y qué hacemos normalmente? Los extraemos, los tratamos. Muchas veces es imposible tratarlos. ¿Por qué? Porque la calidad de los datos depende de los datos, ¿no? A veces no estamos para tratar. Pero para que cuadre. Finalmente creamos una tabla y dedicamos un tiempo para ponerlos bonitos para entregárselo a nuestro jefe, ¿no? Pues este proceso, que muchas veces tardamos muchísimas horas, se puede automatizar. ¿Para qué? Para que en segundos obtener esos reportes. Y muchas veces esos reportes son los mismos reportes todos los meses, o todos los días, o todas las semanas, o incluso una vez al año, me da igual. Pero esos reportes muchas veces son los mismos. Estaréis de acuerdo conmigo que a lo mejor sería útil automatizar este proceso y con un clic o en un segundo tener esos reportes. Porque si cambian los datos detrás, otra vez Patricia haría una extracción, trataría los datos y haría la tabla bonita. Pues eso no pasaría si tuvierais una herramienta moderna. ¿Y cuál es la conclusión? Que se reducen hojas de cálculo y se reducen procesos manuales que a lo mejor no aportan valor. Y cuando digo hojas de cálculo digo millones de hojas de cálculo. En la pantalla estáis viendo la evolución de las 15 empresas más importantes del mundo durante los últimos 20 años. Con esto quiero mostrar que, aunque sean las empresas más importantes del mundo, hay un continuo movimiento. Y eso, por eso, el momento de cambiar es ahora. Y eso responde el por qué ahora. Porque todas las empresas, todos los sectores, nosotros estamos en continuo movimiento y si no nos adaptamos, al final otros lo harán por nosotros. El resultado es que el 50% de las empresas en los próximos 10 años serán reemplazadas. Como veis, estas son las empresas líderes y están en continuo movimiento. Unas se están adelantando a las otras, como ha dicho Francisco. Algunas que parecían increíbles han desaparecido. Y como veis en la pantalla, las 3 primeras son de tecnología. A lo mejor no es casualidad. Y sobre todo, esas empresas, lo que quiero reflejar con esa estadística, es que esas empresas hace 30 años no existían. Lo que quiere decir es que si no nos adaptamos, seguramente podremos desaparecer. Ahora me gustaría explicaros el cómo ayudamos a las empresas. Como he querido transmitir, la tecnología es muy importante. Y es algo que no va a parar, va a ir hacia adelante. Pero también es muy importante el cómo se hacen las cosas. Y el cómo entran las personas. Por un lado, ustedes. Porque al final vosotros conocéis vuestro negocio, conocéis lo que funciona en vuestra empresa y lo que no. Y como decía Juan y Francisco, es muy importante saber el conocimiento de negocio. Y eso lo sabéis las personas que trabajáis en la misma empresa. Pero también para que un proyecto de transformación digital, en este caso en el ambiente financiero, tenga éxito, es muy importante contar con un partnership, contar con alguien
que ya haya implementado esa herramienta. Porque una herramienta por sí sola, si la implementamos, a lo mejor no nos cubre nuestras necesidades. Entonces es muy importante tener a alguien que ya la haya implementado y que sepa y que conozca vuestro negocio además y que os pueda aconsejar lo que otros han hecho y lo han hecho bien. Y por eso es muy importante en un proyecto de tecnología ir de la mano de los dos, tanto la empresa en sí, como los consultores. En la pantalla, como veis, hay diferentes tecnologías emergentes como el blockchain, el artificial intelligence, chatbots, bueno. Al final, detrás de todas esas palabras hay beneficios. Beneficios de, al final, automatización de procesos o incluso el aprendizaje automático por máquinas sin tener que recibir instrucciones. ¿Que nos va a cambiar nuestro trabajo? Pues sí. Pero al final nos hará la vida más fácil y tendremos que adaptarnos a ese nuevo trabajo. Hoy no voy a entrar en más detalle, pero al final todos utilizamos herramientas en el día de hoy. Pues si es un Excel o si es otro, da igual. Lo importante es que con las nuevas tecnologías podemos obtener beneficios que a día de hoy a lo mejor estamos tan ocupados que ni prestamos atención. Y espero que se sintáis reflejados con alguna de las ideas que he querido transmitir aquí. Por ejemplo, generar informes con pulsar un botón. Es que hay gente que ya lo hace. Puedo ver previsiones estadísticas instantáneas, no una, 200. Tener solo una herramienta. Por ejemplo, a mí me ha pasado que he trabajado para obtener un dato, 3 herramientas, y me daban datos diferentes. Y no sabía ni cuál era la verdadera. Y tenía que hablar con la persona que había introducido esos datos para ver si había introducido bien los datos, bla, bla, bla. Y al final se pierde tiempo. Lo que quiero decir es que es importante reflexionar cómo hacemos las cosas y cómo podemos mejorarlas, para de esa manera impulsarlas. Para terminar, me gustaría decir que esta transformación digital normalmente no es de un día para otro, o no se hace de una forma globalizada en toda la empresa, sino que muchas veces se hace por partes. Y tiene sentido que haya una persona que tenga una visión global de la empresa y que vea lo que es más importante priorizar en ese momento. Hay empresas que, por ejemplo, están en mercados muy volátiles. Es decir, hay empresas que necesitan prever su futuro de una manera muy exacta. Entonces, a lo mejor sería interesante empezar su proyecto de transformación digital en el área de planificación. ¿Para qué? Por ejemplo, tener diferentes escenarios. Por ejemplo, crear reportes dinámicos a tiempo real para evaluar qué información. Imagínate si tengo que prever algo para mañana y tardo una semana en construirlo. O tarde. Modelos predictivos. Y, por ejemplo, alguna de las tecnologías que... yo soy fan de Excel, ¿vale? Pero trabajar con una herramienta más moderna y tener la posibilidad de decir, vale, veo la herramienta súper moderna, pero quiero verla en vista Excel. ¿Por qué? Porque quiero tratar datos, quiero hacer mi tablita y pulsar un botón y que todos los cambios se suban a la nube, que se suban a la herramienta. Os gustaría, ¿no? Yo he trabajado en el ambiente, he trabajado en finanzas y la verdad que he visto un gran cambio cuando he visto las nuevas tecnologías, la verdad. Después hay empresas que a lo mejor tienen oficinas por todo el mundo. Por ejemplo, en Japón, en Estados Unidos y en Australia. Y a lo mejor hay alguien encargado de tener el control de esas empresas. Es decir, alguien necesita tener el control de qué está pasando en Estados Unidos, en China y en Japón. Si tengo que coger el teléfono, escribir un email y decirle, por favor, pásame la última cuenta de pérdidas y ganancias, pues a lo mejor no sé si es muy eficiente. Pero con herramientas más inteligentes o más avanzadas puedo ver lo que está pasando en todas mis empresas a tiempo real. Incluso puedo comunicarme con ellos a través del nivel de transacción en la misma. Y por ejemplo, no sé si os ha pasado a vosotros, en auditorías, si alguno es auditor seguro que sí, cuando le pides soporte de una variación, ¿no? Estamos analizando variaciones, le pides el soporte de esa variación, te lo pasa por email y 3 meses más tarde tu jefe te dice, ¿cuál era el soporte de la variación? Y dices, pues voy a buscar los emails. Pues eso no pasaría en estas cosas, porque todos los soportes se guardan en la herramienta, se guardan en la nube. Entonces todo el mundo que tiene, por supuesto, ese rol, que tiene acceso para verlo, podría ver esa información soportada en la herramienta. Y no importa si se va de la empresa
o si quiero ver la información de hace 3 años, todo va a estar en la nube, en la misma plataforma que todo el mundo ve, en vez de en su ordenador propio. Y finalmente, hay empresas que, como hemos visto con los otros ponentes, hay empresas que tienen muchísimos productos o muchísimas líneas de negocio. Y es súper importante saber el margen que tienen por cada producto. O sea, qué rentabilidad tienen por cada producto. ¿Por qué? Porque a lo mejor es necesario invertir en A y no en B. Y es necesario invertir en esta línea de negocio y desinvertir en la otra. Y con una agilidad súper rápida, no puedo esperar 3 años. Y de este modo hay empresas que invierten en los módulos o en el área del Profitability and Management Cost. ¿Okay? Bueno, salir de inglés. Y invierten en esta área para poder tener un control de las rentabilidades muy detallada, y a lo mejor si una persona tuviera que hacerlo en Excel y repartir esos costes por producto, sería imposible porque tienen 100.000 productos. Y para concluir, es que hay que saber del negocio. Es decir, alguien tiene en la empresa que tener una visión global de lo que es importante y dónde hay que hacer ese cambio, porque seguramente el cambio para todo no es posible. Y alguien tiene que tener una visión de dónde invertir. Y sobre todo beneficiarse después todo el mundo de toda la tecnología que tienen esas tecnologías emergentes, digamos, ¿no? Que nos pueden ayudar a flexibilizar nuestro trabajo, a automatizarlo y a mejorarlo. Me gustaría decir que hemos visto antes, voy a poner la slide de las empresas, que está muy bien, decir que son las mejores 15 empresas del mundo. No es verdad la realidad, que esto, ¿qué porcentaje es? ¿Son 15? ¿De cuántas empresas hay en el mundo? Muchísimas. Está muy bien que decir que estas empresas invierten en tecnología, bla, 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 pero es verdad que detrás de todas las empresas, no importa si eres líder o no eres líder, o estás en un sector o estás en otro, en todas las empresas hay un departamento financiero que prepara números, análisis y ratios. Y esos ratios, o esos análisis, son utilizados por los líderes, o por los directores, o por quien sea, para tomar decisiones estratégicas. Y esas decisiones estratégicas son las que van a hacer que una empresa vaya mejor o peor. Y al final es muy importante, si tienes una herramienta que te ayuda a hacer tu trabajo mejor, seguramente las decisiones sean mejores, ¿no? Pues esa es la idea que quiero transmitir hoy. Que si es necesario pensar si las cosas se pueden hacer de forma diferente y en qué es necesario invertir. Ahora voy a pasar el testigo a mi compañera para que os explique un poquito de manera más práctica cómo realizan los proyectos de transformación digital y lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en ellos. Gracias. Sí. Vale. Bueno, viene la parte tecnológica. Espero que no sea la más aburrida, no pretendo aburriros. No os voy a contar nada de tecnología prácticamente. Solo quiero aprovechar todo este foro para transmitir que abordar un proyecto de tecnología es posible, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros habéis estado participando en proyectos de implantaciones tecnológicas, sea la que sea? Muy bien, muchos. Creo que no has escogido bien el... ¿Cuántos de vosotros habéis sufrido? Ahí voy. La siguiente pregunta. ¿Cuántos de vosotros consideráis que esos proyectos de implantación han sido exitosos? Ya la cosa disminuye un poquito. El ratio baja, efectivamente, el ratio baja. Y si consigo pasar, aquí está. Ese es el ratio que algunos analistas, yo no sé si el micro me funciona o no. Sí, vale. No sé, pero te da pos. Bueno, ese es el ratio que algunos analistas están poniendo encima de la mesa. Que un 71% de los proyectos de tecnología fracasan. Y fracasan teniendo en cuenta pues 3 variables, ¿no? El tiempo, el coste y los resultados satisfactorios.
En relación a algo que comentabas tú, ¿no? ¿Cuántos proyectos consiguen tener un ROI adecuado, ¿no? Yo, cuando lo estabas comentando, me planteaba, ¿por qué tenemos en proyectos de tecnología pensar en un ROI? Si estamos pensando lo mismo cuando nos compramos un coche. Si tuviésemos que pensar en eso, no nos lo compraríamos nunca, ¿no? Entonces, ¿por qué en tecnología pensamos en eso? Yo creo que la variable del ROI, pensando en que la automatización me va a producir un retorno de inversión medible, quizás ya eso no deberíamos estar pensando, ¿no? Sí que es importante los resultados satisfactorios, y es ahí donde voy a basar un poco todo lo que os quiero contar. Resultados satisfactorios para conseguir incrementar ese ratio de éxito. ¿Vale? Y os voy a contar lo que nos encontramos desde las tecnológicas cuando abordamos este tipo de proyectos. Y qué es lo que intentamos incentivar con un montón de métodos, que es el punto número 5, pero lo que pretendemos es empezar a hacer los proyectos desde diferentes visiones, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos que puede garantizar un éxito del proyecto? Punto número 1, el liderazgo. Una palabra que habréis oído cientos de veces y que pues ya habían contado otra vez lo mismo. Bueno, pues no es que en tecnología, y ha salido ya en todo lo que llevamos aquí, necesitamos personas que lideren estos proyectos. El liderazgo de los proyectos no viene del lado de los partners, de los consultores o de los integradores, viene de vosotros mismos. El liderazgo es vuestro, de vuestra dirección. Si conseguís ese soporte antes incluso de comprar un proyecto de tecnología, tendréis mucho ganado, mucho. ¿Por qué? Porque el liderazgo permite tomar decisiones, y eso es muy importante en un proyecto de tecnológico, tomar decisiones. Tomar decisiones desde el área funcional, muchos de vosotros acabaréis adoptando también ese rol. Nosotros en los proyectos necesitamos que haya un sponsor, alguien que desde arriba patrocine el proyecto y crea en ese proyecto. Y necesitamos también personas que conozcan su negocio. Nosotros intentamos saber, nos estamos intentando alinear con todo eso, pero podemos saber de planificación, podemos saber de control de costes, pero no sabemos cómo lo hacéis vosotros en vuestras compañías. No podemos saberlo. Y necesitamos que nos deis esa información. Entonces, por eso necesitamos involucraros desde el primer momento. Ese rol es el que nos llamamos el Business Process Owner. Y es owner. Y sois vosotros esos owners, ¿no? En segundo lugar, la gestión de las expectativas. También la gestión de las expectativas es algo que hay que empezar a definir, a identificar y a tratar antes de comprar el proyecto. Todavía no estamos en proyecto, es antes. ¿Por qué? Porque las herramientas tecnológicas, cualquiera, no son mágicas. No lo hacen todo. Hacen muchas cosas, pero no lo hacen todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a la hora de plantearnos un proyecto? Identificar qué objetivos queremos conseguir. Y el primer punto, qué objetivos de negocio queremos conseguir con esas automatizaciones que nos van a dar las herramientas. Si tenemos claro qué objetivos de negocio queremos, podremos bajar hacia abajo y medir o identificar qué objetivos queremos de ese proyecto de implantación. Y cuando digo objetivos, hablo de cosas medibles. Una de las cosas que nosotros casi que obligamos desde consulting a nuestros clientes es que cuando definen los objetivos del proyecto, los definan de una forma objetiva, con números. ¿Qué quieres conseguir? Quiero reducir a 2 segundos mi proceso de consolidación. Quiero poder reducir mi plantilla en un 10%. Todos esos objetivos medibles nos van a permitir garantizar esa sensación de éxito que no tenemos muchas veces en los proyectos. Y yo creo que es porque tampoco nos planteamos realmente qué queremos conseguir. Y al final, los proyectos de tecnología, como los proyectos en la vida, tenemos altibajos, momentos dulces y momentos que no lo son. Y muchas veces se nos quedan en la mente los momentos más agridulces. Y nos nubla de si realmente hemos conseguido los objetivos que pretendíamos con ello. Entonces, expectativas, hay que gestionarlas. El liderazgo, también. Cuidado con esto, porque son 2 elementos que van de la mano y que nos permiten resolver también muchos problemas.
asociados con la colaboración. Nosotros sin vosotros no podemos hacer el proyecto. No podemos, porque no estamos en vuestro negocio. Con lo cual os necesitamos desde el principio hasta el final. Han salido aquí ya las metodologías ágiles que pretenden eso precisamente. En los proyectos de implantación no queremos venir desde la consultora a tomar una serie de requerimientos y preguntarnos cosas, vosotros nos las contáis, nos vamos a nuestro sótano, y venimos con el regalito, con el lazo puesto. Bueno, el lazo que le hemos querido poner nosotros, pero no sabemos si es el lazo que vosotros queríais, ¿vale? Y nos encontramos con un montón de problemas. ¿Cómo queremos o cómo intentamos solucionar eso? Con colaboración. Y la colaboración significa implicación. Esto es lo mismo que cuando alguien cría a un niño. O sea, tú de repente te das cuenta al cabo de 10 años de que tu hijo es un mal educado. Y dices, vale, ¿y te has preocupado de educarle durante todos estos 10 años? Porque es que a lo mejor no has participado en esa educación, ¿no? Claro, cuando llegas al final y analizas, pues el coste que te supone revertir esa situación y el esfuerzo que te supone, pues a lo mejor es que es imposible. Los proyectos es lo mismo. Si conseguimos que todos hagamos un equipo, que estemos desde el principio llevando a cabo todas las tareas y todas las actividades que hay que hacer en ese proyecto de implantación, podremos hacer nuestro proyecto, vuestro también, y ir todos a una. La colaboración es peligrosa, cuidado. Yo me he encontrado en proyectos también donde esa intención de que el proyecto sea de mucha gente, que todos participen, que todos puedan opinar, está fenomenal. Ya, hasta que te encuentras en una reunión en la que hay que definir un proceso, hay 20 personas y cada uno opina una cosa. Y es peor todavía, porque es que a lo mejor hay situaciones en las que yo me he encontrado en que cada uno opina una cosa, porque es que esa fase del proceso que estamos definiendo resulta que me afecta al bonus que yo recibiré a final de año. Por lo tanto, voy a decir cómo tiene que operar esa fase para beneficiar de mi bolsillo. Claro, cuando eso llega al siguiente área y dice, no, esto no tiene que funcionar así porque a mí también me afecta en el bolsillo, no lo va a decir, pero vas a poner su posición. Y al final, los que estamos a este lado, nos encontramos en situaciones kafkianas donde se discuten cosas y nadie es capaz de saber, por lo menos de nuestro lado, cómo asesorar para que se tome una decisión de cómo tiene que ser el proceso. Entonces, liderazgo funcional, sí. ¿Para qué? Está muy bien tener el consenso, pero hay veces que esto no es la democracia. Y alguien tiene que decir, vale, os he escuchado, pero esto tiene que hacerse de esta forma. Ese es el sponsor del proyecto, el que tiene que tener esa visión global para poder tomar decisiones en un momento determinado. Y donde escalar posibles tomas de decisiones cuando en los business process owners no son capaces de tomar esa decisión. ¿Vale? Las capacidades. ¿Cuántas veces nos encontramos a la hora de abordar un proyecto? No, es que yo esto empezamos mañana y lo quiero para dentro de 4 meses. Claro, te viene la consultora y te vamos a ver, calendario en PowerPoint a 4 meses. Fenomenal. Nos lo compramos. Llegamos al mes 2 y no llegamos. ¿Cómo vamos a llegar? Si tenemos el fin de año aquí al lado. ¿Alguien se va a poner a validar el sistema cuando tiene pendiente hacer todos los procesos de cierre contable? Nadie, nadie. Con lo cual, falta de previsión de la disponibilidad de las personas que tienen que participar en el proyecto. Falta de visión de cuáles son los calendarios reales en los que se tiene que abordar ese proyecto. La gente se va de vacaciones, no del lado de los consultores, de vuestro lado. Y surgen problemas. ¿Alguien ha previsto que el mes de agosto España se para? Pues no. Entonces hacemos planificaciones en las que no tenemos en cuenta la propia capacidad nuestra. Desde el lado de consultoría somos más bien reactivos a esto, porque al final nosotros, aun sabiendo y siendo conscientes de que nos van a cumplir los plazos, pues allá que nos vamos, porque nadie es capaz de entender que eso no va a ser así, ¿no? Pero es verdad que tenemos que dejar de lado, a la hora de plantearos un proyecto de estas características, dejar de lado el voluntarismo y pensar más en la realidad de cómo tiene que llevarse a cabo un proyecto, en qué fechas y en qué plazos. Y luego el método. Ahí es donde entramos nosotros,
¿vale? Nosotros, en base a toda esta experiencia, en base a todos los problemas que nos hemos ido encontrando en todos los proyectos que hacemos, pues nosotros y todos, y sobre todo los que se dedican a definir metodologías, ¿no? Lo que pretenden es precisamente intentar minimizar ese tipo de problemas que nos encontramos todos los días. Y ahí intentamos también poner de nuestro lado con mejores prácticas, con herramientas y con métodos y guías que nos permitan abordar los proyectos. Esta es nuestra metodología. TCM, Oracle True Cloud Method. Lo del cloud, pues bueno, porque ahora estamos todos en el cloud y hay que ir ahí. Y porque es verdad que cuando se aborda un proyecto de implantación en cloud hay cosas que hay que hacer que no se hacen desde un punto de vista metodológico en las implantaciones on-premise. Pero lo más importante es que es una aproximación, un approach colaborativo, ¿vale? Utilizando esta palabra mágica que es el Agile. Y el Agile no es más que intentar darle continuidad a todas las tareas que se tienen que llevar a cabo en un proyecto de implantación. No es más que eso. Voy a entrar, no sé cuánto tiempo me queda, pero voy a entrar un poco en cómo nosotros definimos las diferentes fases en las que hay que abordar un proyecto de implantación y qué cosas nosotros hemos incluido en esas metodologías y que creemos que son positivas, ¿no? Y que quizás sean un punto de reflexión para todos vosotros. Una fase de engage. La fase de engage es la que tenemos con vosotros antes de que compréis el proyecto. Es en la que nos aproximamos a vosotros. Intentamos entender cuál es la problemática que queréis resolver. Intentamos que vosotros defináis esos objetivos medibles para hacer nuestros también después esos objetivos. Porque si no los conseguimos, el proyecto será un fracaso también para nosotros. Es donde analizamos el alcance y hacemos una estimación en tiempos y donde empieza toda la negociación, ¿vale? La parte más ardua a la hora de firmar contratos y demás. Cuando arranca el proyecto, empezamos con la fase de focus. Esta fase de focus tiene varias etapas. Recordad que nosotros venimos con unas herramientas y unos sistemas de información que hacen cosas ya. Que hay que personalizarlas, que hay que adaptarlas, pero que hacen cosas. Por lo tanto, nosotros lo que venimos es a traer esas herramientas, a ayudaros a conformar vuestros equipos, a identificar quiénes son esos business process owners y quiénes son los sponsors, haceros partícipes ya a todos vosotros de cuál es el enfoque del proyecto y empezar a hacer sesiones de familiarización. ¿Y qué significa eso? Sesiones en las que desde el minuto cero os vamos enseñando cuáles son las capacidades que tiene la plataforma, lo vais viendo y a partir de aquí intentamos unir dos caminos. ¿Qué hace la plataforma o qué te permite hacer la plataforma y qué es lo que vosotros necesitáis? ¿Vale? Se definen ya otros temas más técnicos que son qué datos vamos a necesitar migrar. Se identifica también cómo va a ser la implantación, si estamos pensando en una implantación por fases, por países, por herramientas, por no sé, diferentes escenarios que se pueden dar. Y además sois vosotros los que tenéis que pensar en cómo queréis hacerlo. Y luego las integraciones. Ese es otro tema importante a tener en cuenta. Las herramientas no siempre funcionan solas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que identificar qué puntos de conexión tienen que tener estas herramientas con otros sistemas de información de la compañía o con el exterior. Y establecer pues, una fase de proyecto en la que tengamos que definir y facilitar esas integraciones, esa comunicación entre sistemas. Una vez tenemos esto, tenemos nosotros de nuestro lado ya tenemos identificado cuál es un poco el grado de acercamiento o lejanía que tiene la herramienta con respecto a vuestros procesos de negocio y vuestros datos y todo el trabajo que tenéis que hacer todos los días. Y entonces empezamos una fase de refine. ¿Qué significa eso? Establecemos diferentes iteraciones, que nosotros llamamos playbacks, y esos playbacks lo que nos permiten es empezar a configurar la herramienta con toda la información que nos habéis dado y en un espacio corto de tiempo os hacemos un playback. Y un playback no es más que mostrar qué es lo que hemos hecho. El primer playback salen muchas carencias, obviamente, muchos puntos abiertos, sirve precisamente para identificarlos, el poder
establecer qué cosas tenemos que construir, qué cosas tenemos que hacer y qué información necesitamos obtener para construir la siguiente capa de cebolla de nuestro sistema y empezar el siguiente pliego. En los proyectos grandes, y digo grandes cuando normalmente son empresas importantes y con mucho volumen de negocio, intentamos que el último playback, el que definamos, el segundo, el tercero, el cuarto, sea el propio cliente el que haga esa demostración de qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se ha parametrizado dentro de la herramienta. ¿Para qué? Porque ha ido viendo, y lo que nos ha ocurrido muchas veces es que cuando llega al final del proyecto, el cliente, es decir, vosotros, hacen las pruebas y de repente tienen una inseguridad brutal a quedarse solos con la herramienta. Y claro, vienen todos los problemas. Porque entonces es cuando es que el proyecto no va bien, es que la herramienta no nos da no sé qué, es que no habéis entendido no sé cuánto. Y salen muchísimos problemas que, de verdad os digo que en muchísimos casos no es más que una manera de sacar hacia afuera el miedo que tienen los clientes a quedarse solos con la herramienta, a hacerse cargo, a enseñárselo a sus usuarios finales. Sois los business process owners los que les enseñáis a vuestros usuarios finales vuestra herramienta y cómo la tienen que utilizar, ¿no? A colación de eso, hay una tarea que hacemos también en fase de focus y es el establecimiento de un centro experto, un centro de excelencia. ¿Y qué significa eso? Muchas veces habréis oído hablar, son usuarios de referencia, formadores a usuario final. En definitiva, no es más que un grupo que permanentemente está con nosotros y que tienen que adoptar el ownership de todo este sistema de información. Lo tienen que hacer suyo. Participan a lo largo de todo el proyecto. Y ellos son los que, formando parte de vuestra organización, os tienen que enseñar qué es lo que se ha hecho. Y daros la confianza de que se ha hecho pensando en cuáles son vuestros problemas de todos los días. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando hayamos terminado toda esa fase de refine, es cuando entramos ya en la puesta en producción. Y ese paso tiene que ser un paso natural. Un paso que podáis dar sin ningún tipo de miedo. Veréis unas siglas que es UAT, que es lo que tradicionalmente se ha llamado proyectos de tecnología, las pruebas de aceptación. Bueno, nosotros está puesto aquí porque muchos clientes todavía son reacios a no tenerla, precisamente por ese miedo, pero lo que nosotros queremos es que no haya esa prueba de UAT. O sea, las pruebas no es una cuestión de aceptación, no es una cuestión de que probéis. No, lo que queremos es que durante todo el ciclo de vida del proyecto vayáis haciendo validaciones. Hacer esas validaciones, aunque os encontréis cosas, es bueno, porque os ayuda a familiarizaros con esa herramienta y con la implementación que se hace. ¿Vale? Entonces esas pruebas en esa última fase son una etapa pequeñita, un poco pues, para probar integraciones y quizás algún proceso en QE, sobre todo de puntos abiertos que muchas veces no son fáciles de resolver durante todas las fases de refine. Por lo tanto, en la última etapa, enable, subimos a producción, un paso natural y pasamos a un entorno, a una fase de proyecto de mantenimiento y de evolución. Otro tema importante. Nos pensamos que cuando hacemos un proyecto tecnológico lo tenemos que dar todo. Tiene que ser el mejor proyecto. Tenemos que pensar en 5 años vista lo que voy a necesitar para parametrizarlo en el momento. No, no es así. Los proyectos están vivos, los sistemas de información tienen que estar vivos, porque vuestro negocio lo está. Entonces no podemos tener esa capacidad de pensar cómo vamos a operar dentro de 5 años y hacer que la herramienta lo haga, además de hacerlo como lo estáis haciendo. Entonces, el sponsor del proyecto y los business process owners tienen que ser conscientes de que esto es una etapa, es el arranque de un proyecto de implantación, pero que ese proyecto tiene que continuar en el tiempo y evolucionar y adaptarse. Entonces no tengáis miedo a tomar decisiones, que no pasa nada. Si al minuto 2 tenéis que hacer un cambio, pues habrá que hacerlo. Igual que cuando te tropiezas, te levantas y puede ser que te tropieces otra vez y te vuelves a levantar. Entonces no perdáis de vista y no penséis en el miedo de tomar decisiones que sean de por vida.
Al final, las claves del éxito para nosotros, muy importante, es que tengamos un método de trabajo, obviamente, y seremos desde el lado de la consultoría los que os ayudemos con eso, y os lo tenemos que encontrar porque cada consultora trabaja de una manera distinta, cada partner trabaja de una forma distinta. Entonces es importante que entendáis cómo se va a llevar a cabo el proyecto para poder participar en todas esas fases de una manera proactiva. Afianzar las capacidades de que seáis vosotros los que mantengáis ese sistema de información cuando el proyecto finalice, y ownership y adopción desde el principio. El proyecto es vuestro, no al final. Eso es el primer momento. Por lo tanto, al final, si entre todos colaboramos, podremos conseguir que tengamos un proyecto exitoso. Podremos volver a analizar todos esos ratios, todos esos objetivos medibles y ver cuáles hemos cumplido, cuáles no, y los que no, ver por qué. Y a lo mejor no es tan grave porque no se hayan cumplido. Y así conseguir el éxito del proyecto. Tener la sensación de éxito. ¿De acuerdo? Conclusiones. Consolidación y liderazgo, tanto funcional como desde nuestra organización. Poder establecer quick wins, eso no lo hemos hablado, pero quizás en los proyectos grandes es bueno que nos planteemos obtener resultados a corto plazo que nos permitan dar visibilidad a lo que estamos haciendo. No solo para nosotros mismos en nuestros equipos de trabajo, sino también para la dirección, y tener más confianza en que el proyecto es factible y será exitoso. Fomentar la adopción y el ownership desde el principio, desde incluso cuando se gesta el proyecto de implantación. Definir esos objetivos medibles y iniciar el proceso de validación del sistema desde el principio del proyecto, no desde el final. Y nada más, por mi parte, espero no haberos aburrido mucho. Vamos a una última cosa. Yo creo que para, como ya es muy tarde y cada uno tenéis que hacer un montón de cosas, si queréis, es que podemos tomar algo abajo, ¿vale? Y de esa manera las preguntas no las podéis hacer Bueno, yo soy la del Instituto de Control, que tendría que hablar de no. Y solo vale, una sola cosa, os dejo un QR que lo podéis escanear desde vuestros teléfonos ahora mismo, y es un link a un portal que tenemos habilitado con información de nuestros productos, obviamente, ¿vale? Pero bueno, puede dar cierta visión de los que no conozcáis estas herramientas, qué capacidades pueden dar, y puntos de contacto con los que voy a salir en todos los teléfonos. Me siento Cristiano Ronaldo por primera vez en mi vida. Bueno, quería dar las gracias a ICADE por acogernos en este evento. Quería dar las gracias a ahora que por este momento Thermomix, que es como un nuevo amanecer, ¿no? Lo que nos habéis enseñado, y a todos vosotros porque habéis resistido estoicamente. No sé si yo, que soy del norte, tengo mucho calor, o hace mucho calor. Con lo cual, haber aguantado sin protestar y sin hacer así es un alarde de control. Muchas gracias a todos.